Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy, martes 21 de abril, vamos a desarrollar nuestra sesión número 12 del curso de personal social. ¿Recuerdas que el día viernes vimos la primera parte de esta sesión? ¿Te acuerdas de estas noticias? Cuando dice estuvo 33 años secuestrada, sus vecinos lo sabían y no dijeron nada. Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas corren peligro en el Perú, según relator de la ONU. Crisis en Chile. Roban información de denuncias sobre violación de derechos durante protestas. Bien, estas noticias estaban relacionadas con nuestro tema del día viernes. ¿Recuerdas cuál fue nuestro tema? Nuestro tema fue sobre los derechos humanos y ahora vamos a desarrollar nuestra parte 2 para culminar este tema. Quiero comenzar esta parte 2 de los derechos, comenzar hablándote sobre los derechos fundamentales. Las personas tenemos una serie de derechos, pero 3 de ellos son fundamentales, 3 de ellos son importantes, muy importantes. ¿Cuál tú crees que sea el primer derecho fundamental que es muy importante? A ver, piénsalo en casa, que es fundamental y que de ahí parten otros derechos más. A ver, pregunta a tu papá o a tu mamá, ¿qué es lo que cree? O a tus hermanos o a tus tíos, quienes se encuentren contigo en casa. Bien, vamos entonces a ver el primer derecho fundamental y obviamente es el derecho a la vida. El derecho a la vida garantiza la protección y defensa de la vida de todo ser humano en cualquiera de sus etapas. Es muy importante este derecho. Es importante, ¿por qué? Porque te protege. ¿Qué cosa? Protege y defiende a la vida del ser humano en cualquiera de sus etapas, sea un bebé, sea de repente esté en el vientre de la madre, sea un niño, sea un adulto, sea un adolescente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos derecho a la vida. Por eso es un derecho fundamental. Bien. Continuemos con el segundo derecho fundamental. ¿Cuál crees tú que sería el segundo derecho fundamental? Muy bien. El segundo derecho fundamental, y porque es muy importante, es el derecho a la libertad. ¿Qué significa esto? Significa que todas las personas pueden ejercer libremente sus derechos, pero sin afectar los de los demás. Es importante que tú puedas saber esto. Eres libre, puedes ejercer tus derechos libremente, pero siempre y cuando tú no afectes a los demás. Obviamente, el decir que no afectes a los demás, tú también, cada uno de nosotros tenemos que respetar los derechos de los demás. Si quieren que respete tu derecho a la libertad, tú también tienes que respetar los derechos de los demás. Por eso el segundo derecho fundamental es el derecho a la libertad. El primero fue el derecho a la vida, el segundo el derecho a la libertad. ¿Y cuál crees que será el tercero? Bien, el derecho a la igualdad. ¿Qué es lo que defiende o reconoce este derecho? Reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley, sin ninguna distinción por cuestiones de raza, de sexo, de religión, clase social o etcétera. Ahora, todos tenemos los mismos derechos. Todos. Cuando hablamos de clase social, no es que los ricos tengan más derechos que nosotros, ¿no? Lo de clase, de repente las clases sociales, clase media, el pueblo, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. También por la raza, ¿no? Por el color de tu piel, ¿no? O por ser de repente sin distinción, ¿no? Todos tenemos el derecho a la igualdad, tenemos derecho
tenemos iguales oportunidades, ¿no? Entonces, por eso es el derecho a la igualdad. Entonces, hasta aquí hemos visto los 3 derechos fundamentales y de estos 3 parten los otros derechos, que eso lo veremos más adelante. Entonces, repasemos. Voy a quitarlo para que puedas nombrar tú en casa cuál es el primer derecho fundamental. El primer derecho fundamental, ¿cuál era? Era el derecho a la vida, el derecho a la vida. El segundo derecho fundamental, ¿cuál era? El segundo derecho fundamental era el derecho a la libertad. Y el tercer derecho fundamental es el derecho a la igualdad. Son los 3 derechos fundamentales. Bien. Hay algo muy importante que muchas veces, muchas personas, no nosotros, sino de repente otras personas, como que somos indiferentes, ¿no? Que así como nosotros tenemos el derecho a la igualdad, muchas veces nos olvidamos de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, son personas que sufren o tienen limitaciones para poder desarrollarse. A ver, existen sectores de la población que por su condición vulnerable requieren de un conjunto de medidas especiales para proteger sus derechos. Ya, es importante esto, es importante para las personas con discapacidad, requieren de este conjunto de medidas especiales. ¿Para qué? Para proteger los derechos de los discapacitados. Entonces, uno de esos grupos es el de las personas con discapacidad, quienes en muchos casos enfrentan el rechazo y la indiferencia de la sociedad. ¿De qué manera se puede dar esto? Cuando de repente estas personas con discapacidad se quieran presentar a un trabajo. Y muchas veces no son aceptados por la discapacidad que puedan tener, ¿no? Entonces es importante y de esta manera ellos que sufren se enfrentan a este rechazo y muchas veces a la indiferencia de la sociedad. Y no debe de ser de esa manera, porque estamos yendo en contra de ¿qué? Al derecho de la igualdad. Por ello, por esta razón, dice, se han establecido leyes que promueven el respeto de sus derechos y les proporcionan oportunidades para desarrollarse plenamente. Por esa razón, por la indiferencia de la sociedad, muchas veces de nosotros mismos sin darnos cuenta, entonces por eso se han dado estas leyes. ¿Para qué? Para que ellos para que se respeten sus derechos y también ellos puedan tener las mismas oportunidades que pueda tener el ser humano, una persona normal. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar plenamente. En el Perú, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que es el CONADIS, tiene como función promover la integración social, económica y cultural de las personas con discapacidad. ¿Quién se encarga de promover la integración social de los discapacitados? Es el CONADIS, ¿ya? Ve la parte de integración social, se preocupa de lo económico, de lo cultural de estas personas con discapacidad. Recuerda que estaríamos yendo en contra de ¿qué? De los derechos fundamentales. ¿Cuáles eran? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Ellos también tienen que gozar de esos derechos. El programa de empleo para personas con discapacidad. Este centro de Anne Sullivan desarrolla el programa de empleo con apoyo dirigido a jóvenes y adultos que presentan
autismo, síndrome de Down, retraso en el desarrollo, entre otros. Esta institución brinda entrenamiento a los estudiantes y los apoya en la selección de un trabajo adecuado a sus habilidades. Actualmente más de 100 de ellos se desempeñan en empresas peruanas. Bien, este centro es un programa de empleo con apoyo. Dice que los apoya y está dirigido especialmente a jóvenes y adultos que presentan estas discapacidades, ¿no? Pero tienen las mismas oportunidades, que puede ser el autismo, el síndrome de Down, el retraso en el desarrollo, entre otros. Dice que esta institución, este programa, brinda entrenamiento, los entrena, los apoya, ¿no? Para que ellos puedan presentarse en un trabajo, para que sean seleccionados en un trabajo y que sea adecuado a las habilidades que ellos tienen. Dice que en el Perú hay más de 100 de ellos, de 100 de personas con esta discapacidad que se desempeñan o se desenvuelven en empresas peruanas. De repente tú has tenido la oportunidad de ver, ¿no? Y de ver y que sí pueden desempeñarse adecuadamente en un trabajo. Es importante que este centro los preparan para que ellos puedan desempeñarse adecuadamente. Acá observamos los derechos de los niños con discapacidad. Escuchar este video. En este 30 de abril se habla mucho acerca de los derechos de los niños, pero en realidad muy pocas personas hablamos acerca de los derechos de los niños con discapacidad. El siguiente listado de derechos es una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. 1. Derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades especiales de los niños con discapacidad. Todo niño tiene derecho a un hogar sano y digno. 2. Derecho a circular libremente con la garantía de transporte accesible. Todo niño tiene derecho a poder transportarse de manera adecuada y accesible dentro y fuera de su ciudad. 3. Derecho de los padres a recibir todas las informaciones relativas a la discapacidad y al bienestar del niño, siempre que el derecho del niño a mantener su intimidad no se vea afectado. 4. Derecho a recibir información adaptada a su edad, su desarrollo mental, su estado afectivo y psicológico con respecto a su discapacidad, al tratamiento al que se le somete y en las perspectivas positivas de este tratamiento. 5. Derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas y culturales propias de su edad, así como a disponer de espacios adecuados para ello. Todo niño con discapacidad tiene derecho a poder tener un parque accesible. 6. Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a pedir la aplicación de estos derechos en el caso de los niños inmigrantes con discapacidad. 7. Derecho de los niños con discapacidad a la protección de la salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades. 8. Derecho a la detección y tratamiento precoz de enfermedades congénitas, así como de las deficiencias psíquicas y físicas, teniendo en cuenta la ética, la tecnología y los recursos que existen en el sistema sanitario. 9. Derecho a la aplicación de las técnicas y recursos de mejora y rehabilitación de secuelas que hayan podido tener por causa de enfermedad adquirida, congénita o accidente. Esta rehabilitación comprenderá todos los aspectos físicos, psíquicos y sensoriales. 10. Derecho a acceder y a utilizar los servicios sociales sin discriminación por motivo de su discapacidad. 11. Derecho de las familias a recibir apoyo a la prestación de cuidados personales a aquellos de sus miembros que por su discapacidad se encuentran en estado de dependencia. 12. Derecho de toda la familia a percibir la prestación por hijo a cargo cuando existen menores con discapacidad en el seno familiar. Esta es una obligación del Estado. 13. Derecho a recibir una enseñanza gratuita, en condiciones de igualdad y de oportunidades.
Bien. En este 30 de abril se habla mucho acerca de los Bien, derechos de los hemos niños, podido ver pero en y realidad en muy este pocas video, personas hablamos acerca. en este video tú vas a poder, has podido observar diferentes derechos de los niños con discapacidad. Bien, ha sido un gusto el poder haber culminado esta clase contigo. Gracias a Dios porque estamos bien, porque contamos con nuestra familia que nos apoya, que nos ama tanto. Vamos a seguir esforzando, vamos a seguir orando, ¿no? Orando para que Dios eh, pueda realizar su voluntad. De verdad que es de bendición el poder comunicarnos de esta manera, el poder desarrollar las clases, y sé que tú lo estás haciendo muy bien en casa con apoyo de tus padres. Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima